Regreso en Visión Informativa, primera emisión. Me da mucho gusto recibir en el estudio en esta mañana de jueves a Carlos Leos Martínez y a Jorge Alberto Piquet Corona, analistas financieros. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Pues es un tema sin duda digno de analizarse, es el relevo en el gabinete, sobre todo desde el punto de vista hacendario, fiscal y demás. Pero vamos por el principio, Jorge Alberto. Carlos, ¿no? Me gustaría que me platicaran en primera instancia, pues ahora sí que, ¿qué deja Videgaray? O sea, porque cuando hacemos el balance se va de la Secretaría de Hacienda y llega a MID. Pero antes de llegar al punto de MID, ¿qué deja de Videgaray? Porque muchos, sin ser expertos en la materia, escuchábamos constantemente. Tiene políticas hacendarias, fiscales, que no eran, digamos, muchos coincidían las ideales. Pero si les pido el balance, ¿qué deja Luis Videgaray? ¿Qué dirían que es el balance? Bueno, Carlos. Luis Videgaray tiene una trayectoria política fiscal ya de muchos años. Creo que es un secretario inteligente, analista, que le apostó mucho a la tecnología, a una implementación tecnológica en los 4 años que estuvo trabajando en esta administración federal y que logró algo histórico, algo sin precedente. El lado bueno es subió 5 puntos del Producto Interno Bruto en el sentido de la recaudación. Tiene una recaudación sin precedentes en este país y ese sería el lado bueno del secretario o del ex secretario Luis Videgaray Caso. Para mí ese es el lado bueno del secretario y ahorita diremos… Nos vamos al otro lado de la moneda. Al otro extremo, pero el lado bueno para mí es eso, es un hombre analítico que tiene mucha planeación y ese sería su gran logro. Jorge Alberto, ¿coincidirías? Sí, coincido con Carlos. En efecto, se aumentó bastante la recaudación. Sin embargo, esto debido a muchas violaciones al Estado de Derecho, creo yo, tuvo una gran consecuencia en materia jurídica. Esto en relación a muchas reformas que se realizaron en el año 2014, dentro de ellas la contabilidad electrónica, las revisiones electrónicas, el denominado buzón tributario, más visitas domiciliarias, más revisiones de gabinete. De hecho, en un informe que rendía el propio Servicio de Administración Tributaria, que es el brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mencionan que con menos actos de fiscalización, llegaron a más recaudación conforme a los actos ejercidos en años anteriores. La política que él aplicó la consideran agresiva porque es un término que yo escuché constantemente. Es agresiva, lo acabas de decir, violatoria de algunos derechos de los contribuyentes, y de repente decían, es recaudatoria, pero no en el buen sentido, es recaudatoria en el sentido de sigue apretando, decían a los contribuyentes, pero no necesariamente está aumentando la base recaudatoria, ¿no? Que es ir, entre otras cosas, entre otros puntos, con los evasores o contra los evasores. ¿Eso es un punto importante o no? Creo que sí, definitivamente. El gran tema aquí, cuando nace el régimen de incorporación fiscal y desaparece anteriormente el REPECO, que es aquella persona física que tenía 2 millones de pesos de ingresos, el Servicio de Administración Tributaria cacaraqueó por mucho que había aumentado la base de contribuyentes, que esa realmente es el punto medular que ningún político o que ningún secretario de Hacienda ha logrado obtener. Muy bien. Y dice que aumentó la base de contribuyentes y cacaraqueaba diciendo tenemos X número de contribuyentes más. Pues la realidad es que como desapareció el régimen de pequeño contribuyente, este régimen de pequeño contribuyente que pasa a ser RIF lo contaba como nuevo contribuyente. Pero nada más habían cambiado, digamos, su denominación. Así es, nada más claro. Los repecos dejaron de ser régimen de incorporación fiscal, pero la OCDE ha mencionado que de cada 10 contribuyentes en México, únicamente 4 contribuyen al gasto público. Quiere decir que nada más un 40% de la población económicamente activa, según un estudio de la OCDE, está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Bueno, ya empezamos con los puntos no tan positivos, haciendo este recuento que nos haces, Piquet, pero tú también decías, Carlos, hay otras cosas que más allá de reconocerle, se tienen que convertir también en una voz de reclamo, es decir, esto es parte de lo que hay que ajustar. ¿Qué es lo que entonces no es
buen balance para la gestión de Videgaray? En mi punto de vista, lo que veo negativo de Luis Videgaray Caso, después de lo analizado, de que sí es un buen gestor y que captura más recursos que nunca antes, pues creo que es una persona que está acostumbrada, viene de un régimen de un viejo PRI, a la vieja usanza, que acostumbra a gastar más de lo que ingresa, y pues ese ingreso sin precedente de que mucho se ha hablado, de cuál hemos percibido todos en nuestros bolsillos, no se ve reflejado en ninguna obra pública ni en ningún gasto que pudiera mejorar la economía o la percepción de la mayoría de quienes vivimos aquí. Simplemente se recauda más, pero ese dinero no se ve por ningún lado, simplemente se siguen presumiendo gastos irrelevantes, giras y otro tipo de compromisos, pero no se tiene esa percepción de que ese dinero extra que entró no está en ningún lado, al menos esa es mi percepción. O sea, pudo haber aumentado la recaudación de acuerdo a los numeritos, pero yo no lo veo en beneficio de mi comunidad. Si se hubiera reflejado el aumento en la recaudación en un beneficio social, sin duda estaríamos en presencia del mejor secretario de la época moderna de este país. Sin embargo, ese lado no se concretó, a pesar de impulsar las reformas que todos conocemos. Estos beneficios no llegaron o no han llegado hasta este momento, y eso es lo que puedo cuestionar acerca del secretario. La pregunta entonces es, si hubo mayor recaudación, ¿dónde está? ¿O en qué fue aplicado? Abundando lo que comenta el maestro Carlos, hoy por hoy tenemos un presupuesto histórico en la Secretaría de Desarrollo Social, con programas sociales que no generan una economía, con programas sociales que no generan un desarrollo económico ni a nivel regional ni a nivel nacional. Tenemos programas de regalo de despensas que, aunque suene mal decirlo, creo yo que no está generando económicamente trabajo, no está generando mayor desarrollo económico, vuelvo a lo mismo, a nivel nacional o a nivel regional, pero sí tenemos un presupuesto histórico, ¿no? Desde toda la época desde el nacimiento del gobierno, nunca había visto un presupuesto tan grande para la Secretaría de Desarrollo Social. Sí, y es algo en lo que coinciden muchos expertos. Bueno, claro que sirve para algo la Secretaría de Desarrollo Social y esos apoyos, pero tienen que ser para momentos de crisis, no para que la gente o los ciudadanos lo vean como su fuente de ingresos constante, ¿no? Eso es algo que podremos discutir en algún momento. ¿Por qué, Carlos, por qué, Jorge Alberto, ayer se dio una especie de fiesta cuando trasciende la renuncia de Videgaray, específicamente en Baja California? Hubo todo tipo de reacciones, pero aquí creo que fue muy constante el escuchar, el leer, el percibir que por todos lados decían, qué bueno. ¿Por qué específicamente en Baja California se dio esa especie de fascinación por el momento? Bueno, Tijuana festeja la caída de Videgaray, de Aristóteles y de Aportela, los tres... También se habla del SAT, por supuesto. Los tres que forman ese equipo de trabajo en el sentido de migrar a Tijuana al desarrollo económico que se requiere, de votar iniciativas que solamente emparejan en condiciones desiguales a nosotros con el interior del país, y que se menospreciaba la situación geográfica y económica de nuestra región, autos y 36 temas empresariales que simplemente están atorados y que hoy vuelven a tener una luz de replanteamiento con la salida de estos tres personajes. Yo creo que si hay alguna zona del país que más ha resentido la estrategia económica implementada, somos la frontera, y en específico más Tijuana. Y yo creo que la ciudadanía percibe y enfoca claramente en el secretario Luis Videgaray y en su equipo de trabajo como los responsables de la situación económica que atraviesa hoy en día la frontera, con la inflación más alta del país, 48% más alta en términos reales que el interior. Estamos en número uno, ¿no? Así, definitivamente, está en 2.7 el interior y nosotros estamos en 4.8, y en términos reales casi 50% más caro cuestan aquí los productos de primera necesidad que en el interior. Incluyendo la parte que tanto hemos platicado por tantos años ya, del IVA.
porque se convirtió en el deporte favorito. Todo lo que oliera a nos subieron el IVA al 16% eran nuestros villanos favoritos. Y la pagaron en los últimos 2 procesos electorales. Creo que fue muy, bueno, a mí me pareció que fue muy evidente. Pero entonces también incluimos en el historial de Videgaray este punto medular para Baja California y para el resto de las zonas fronterizas del país. Sí, creo yo que gran parte de quien estuvo detrás de la homologación del IVA lo fue el doctor Luis Videgaray y en su caso el jefe del Servicio de Administración Tributaria, que con estas acciones han generado grandes problemas a nuestra región, principalmente en la zona fronteriza. ¿Por qué? Porque nunca han logrado entender que nuestra competencia no es con la República, sino lo es con nuestro país vecino. Además de esto, han adoptado otras políticas, por ejemplo, en materia de importación de mercancías, que nosotros tanto vivimos de ellos y que somos una zona maquiladora, que han generado grandes problemas a la industria de la región. Pero en efecto creo yo que esto a muchos les ha causado felicidad la salida de Luis Videgaray y de Aristóteles Núñez como jefe del Servicio de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque en reuniones que llegamos a tener, con el jefe del Servicio de Administración Tributaria, notabas que era muy duro en su fiscalización. Definitivamente estaba haciendo su trabajo, pero adoptaba medidas, creo yo, bastante agresivas en perjuicio de los contribuyentes, pisando por encima todo Estado de Derecho. Pero atendiendo estos movimientos y viéndolo de un punto de vista político, me deja pensando 2 cosas. Número 1, la realidad es creo yo, que el partido en gobierno ya sabe que va a perder la elección presidencial. Esto puede tomar 2 caminos. El número 1, adoptar un camino de una recaudación bastante agresiva, aceptando la derrota presidencial y para buscar recursos, en su caso, para la elección, por ejemplo, del Estado de México, que mucho se habla de que el doctor Luis Videgaray se va de delegado y posteriormente de candidato a gobernador del Estado de México. Veremos si las condiciones políticas se lo permiten y en su caso que obtenga un resultado favorable, porque el Estado de México pues es de los más importantes, o en su caso adoptar una posición un poco más laxa y que esta en su caso busque tratar de erradicar las problemáticas políticas que actualmente tiene el presidente Peña Nieto y apostarle, creo yo, a una candidatura, a obtener un resultado favorable en la candidatura presidencial, lo cual pues definitivamente veo casi imposible, creo yo, el de que puedan obtener un resultado favorable. Sí, eso es algo en lo que muchos coinciden y sin duda es un elemento clave que no se puede desprender de un análisis de esta naturaleza, el de la política electoral. Y con eso vamos a regresar, ahondaremos en ese tema y también en qué esperan, cuáles son las expectativas, cuáles son las previsiones. Ahora vamos al otro lado de la moneda. Viene MIT. ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que podría venir? Y tendremos que aterrizarlo también en la política electoral norteamericana, porque el tema de Trump entró irremediablemente. Y voy a aprovechar para preguntarle aquí a Jorge Alberto y a Carlos qué piensan de las declaraciones de ambos bandos, porque luego de la salida de Videgaray, Donald Trump hizo manifestaciones, pero también José Antonio Meade, en relación a justamente el vínculo que hay entre México y Estados Unidos, el proceso electoral y qué significa en este contexto todo eso que ha pasado en estos días y en las últimas horas.